muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí y más que nada compartirles este trabajo que hemos estado haciendo desde el 2010, que ha sido de por sí toda una aventura. Tengo que poner este trabajo en el contexto, es muy importante, porque se dio a cabo por el desastre que ocurrió en el Golfo de México en abril a julio del 2010. Creo que todos sabemos que hubo un derrame petrolero que es el mayor en términos de volumen de la historia de la explotación petrolera. Este derrame tiene características muy particulares porque realmente fue muy diferente a todos los que habían ocurrido en la historia hasta ese entonces. Esta es una imagen de la plataforma cuando explotó. Esta plataforma estaba en 1500 metros de profundidad, entonces tiene básicamente una tubería que va hasta abajo, un aparato que controla el pozo y el petróleo está a varios kilómetros debajo de la interfase entre el fondo y el agua, ¿no? Entonces lo que pasó es que se colectaron los gases, hubo una serie de errores y esto explota, vuela la plataforma y empieza este derrame descontrolado de petróleo. Aquí está en el mapa, esta es la costa de Estados Unidos, aquí está Luisiana, Mississippi, Alabama. El derrame fue como a 60 kilómetros de la costa y empezó rápidamente a dispersarse y disiparse todo este petróleo y empezaron a haber ciertas zonas afectadas cerca de la costa. Era tan grande la mancha que en la superficie se podía ver desde imágenes de satélite. Aquí pueden ver toda esta zona, es el petróleo solamente en la superficie. Ahora, una de las cosas que realmente caracterizó este derrame es, como les decía, que era muy diferente las condiciones bajo las cuales había ocurrido. Por un lado, nunca ha habido un derrame petrolero que ocurra a altas profundidades. Aquí fueron 1500 metros donde estaba saliendo el petróleo y a 1500 metros las condiciones del mar son completamente diferentes a las que vemos cerca de la superficie. Para empezar, el agua está muy fría, alrededor de 5 grados centígrados en el Golfo de México, la presión es altísima y también estamos hablando de que el petróleo, aunque parece o pensamos que simplemente es una masa amorfa negra, realmente está compuesto de un montón de químicos que tienen características diferentes. Algunos son muy pesados, como el asfalto, por ejemplo, y el asfalto si sale, entonces cae al fondo. Otros son con una densidad más parecida a la del agua, entonces quedan como atrapados en la columna de agua y ya las corrientes los empiezan a mover. Y otros son muy ligeros, como por ejemplo los gases, como el metano, y eso poco a poco sube y eventualmente entra a la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos un derrame enorme que está en esta zona, pero había muchísima incertidumbre sobre qué iba a pasar con todo este petróleo, especialmente porque no se había dado algo así a unas profundidades tan absolutamente enormes. Todos, obviamente, en Estados Unidos y en México la preocupación era enorme, estaba en todas las noticias, los periódicos, etc. Una vez que terminó el derrame, después de 3 meses, hubo un esfuerzo muy grande por todo un grupo enorme científico de Estados Unidos para calcular cuánto petróleo se había derramado y para estimar qué había pasado con él. Y ahí es donde empieza un montón de incertidumbre, hacer estudios, saber, estudiar, estimar, calcular, hacer una serie de supuestos y sacar valores. Y esto es lo que ellos estimaron y entregaron al presidente de Estados Unidos. La estimación final es que fueron 5 millones de barriles. Ahora, ¿cuánto es 5 millones de barriles? Porque realmente es muy difícil de imaginar. Y es más o menos lo que se requiere o lo que se utilizaría para llenar los tanques de los 25 millones de vehículos que hay en México 2 veces. Esa es la cantidad de petróleo, ¿sí? También es muy similar a la producción de petróleo de México de 2 días. Entonces es una cantidad bastante fuerte de petróleo y también no todo el petróleo tuvo el mismo destino. Una parte de este petróleo lo pudieron recuperar directamente del pozo, básicamente lo estaban aspirando conforme estaba saliendo. Una parte se dispersó naturalmente, básicamente la misma agua lo va mezclando y lo va moviendo de un sitio a otro. Una parte que les decía se evapora, lo que termina en la atmósfera se termina de evaporar y se sale del sistema marino, y otra parte se dispersó químicamente. Ustedes a lo mejor escucharon en las noticias que utilizaron dispersantes. Estos dispersantes son básicamente químicos como jabones que
hacen que se haga una emulsión como si fuera una vinagreta básicamente, y entonces en lugar de tener una masa enorme de líquido del petróleo, lo que hace son partículas muy chiquitas, igual que la vinagreta, y eso lo que permite es que las bacterias que pueden alimentarse y romper este petróleo puedan accederlo más fácilmente. Entonces se utilizaron muchos dispersantes de una manera que no se habían utilizado previamente. Estaban aprobados para usarse en la superficie, pero nunca se habían usado en profundidad y mucho menos en cantidades enormes. Entonces, lo estaban inyectando justo donde estaba saliendo el petróleo y no se sabía bien, bueno, esto iba a funcionar, no iba a funcionar, la presión, la temperatura, a dónde iba a terminar, ¿no? Parece que una parte de esto tuvo éxito en el sentido que pudieron dispersarlo químicamente para que no quede todo aglomerado en un mismo sitio. Una parte se quemó en la superficie. Para que esto se pueda hacer hay que tener una cierta ancho de la capa de petróleo, o sea, no podemos nomás prenderlo. Si está muy delgadita, y muchas veces está muy delgadita, entonces no funciona la quema. Otra fue recogido en la superficie. Si recordarán, habían puesto como chorizos en ciertas zonas para acumular el petróleo, entonces ya lo podían aspirar, pero tenían que acumularlo. Eso es como lo hicieron para recogerlo, y una parte, casi una quinta parte, no saben y no sabemos dónde terminó. ¿Ok? Entonces, estas son las mejores estimaciones que hay de qué es lo que ocurrió. Ahora, los medios de comunicación, por supuesto, que reflejaron esta incertidumbre, pero lo hicieron de diferentes maneras. Por un lado, en la literatura científica, salían uno y otro artículos de no sabemos, y ahora qué va a pasar, y cuál es el destino, y ya cosas muy técnicas de tratar de estimar los diferentes procesos que estaban asociados a la degradación, a la dispersión del petróleo, ¿no? En el caso de México, habían muchas historias. En algunos casos se decía que iba a ser un desastre, que iba a llegar una mancha de petróleo enorme a las costas mexicanas, como lo que estábamos viendo en la televisión en la zona de Luisiana, donde estaban básicamente completamente cubiertos de petróleo, las tortugas, los pelícanos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ese era un temor muy real, muy válido que teníamos en México. En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el entonces director del centro dijo, a ver un momentito, ¿sí? Tenemos que estudiar qué es lo que está pasando, no sabemos, entonces no podemos estar adivinando qué es lo que va a pasar, sino hay que hacer estudios sobre el tema. En el caso de algunos periódicos, en este caso, por ejemplo, Milenio, que es la edición que estaba en internet, hicieron un pronóstico. Se dijeron, las afectaciones por el derrame van a llegar primero a Tamaulipas, así, ¿no? Y si leía uno el artículo, decía, la doctora Sharon Herska dijo, y yo, ¿qué cosa? O sea, yo en mi vida he dicho una cosa así, ¿no? Entonces, se presta mucho este tipo de cosas para que la gente lea, ¿no? De hacer poner las cosas de la manera más negativa posible y hasta citar a la gente diciendo que ha dicho cosas que no ha dicho, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, le escribí al periódico y le dije, a ver, espérenme, o sea, van a causar un pánico ahí con una cita a alguien que no ha dicho absolutamente nada de eso, ¿no? En el caso de la jornada, lo que hicieron un poquito más adelante es darle difusión al hecho de que México estaba empezando un programa de monitoreo muy extensivo para ver cuáles habían sido las consecuencias del derrame. Obviamente, como país, a México le preocupaba muchísimo qué es lo que pasaría a mediano y largo plazo con todo este petróleo. Entonces, se organiza una respuesta nacional que fue coordinado por la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en particular lo coordinó el Instituto Nacional de Ecología. Entonces, el mandato que ellos tenían era identificar cuáles eran las instituciones a nivel nacional que podían unirse a este esfuerzo, cómo se iba a hacer el esfuerzo, quién se iba a encargar de qué cosa, de dónde iba a salir el dinero y cómo iba a ser todo el proceso, que era realmente un esfuerzo monumental, muy complejo y con el tiempo encima, porque esto no es algo que podíamos hacer en 2 o 3 o 4 años, o sea, cuanto antes, mejor, porque el petróleo estaba en el mar, ¿no? Entonces, este esfuerzo afortunadamente fue muy exitoso, lograron hacer una coordinación, hubo muchísimo apoyo por parte del gobierno para poderlo llevar a cabo y se integraron una serie de instituciones académicas, incluyendo al CICESE, el CINVESTAB en Mérida, que es parte del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California y otras instancias del gobierno. Entonces ya estaba todo esto organizado y empezaron
los programas de monitoreo y trabajo. Entonces, ese es el contexto del proyecto del cual les voy a platicar, ¿no? Entonces, en el CICES en particular tenía y tiene una tradición de muchos años de estudiar el Golfo de México. Entonces, inmediatamente que piensa el CONACYT y el INE, pues el CICES trabaja en esta región. Y así es como llaman y convocan al CICES para ver si es que se unía a este esfuerzo. Por supuesto se dijo que sí, y también se pidió el apoyo y la colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California. Somos un grupo bastante grande y pues, unos tienen sus fortalezas, otros las suyas, y conjuntamos esfuerzo. Y teníamos básicamente dos objetivos. El primero era monitorear qué es lo que estaba pasando en cierta zona del Golfo de México, y la otra era establecer una línea de base. La línea de base es básicamente cuando uno caracteriza cuáles son las condiciones típicas en un ambiente, ¿no? Y si no tenemos esa caracterización básica, entonces ¿cómo sabemos que ha habido un impacto? ¿Contra qué estamos comparando? ¿Sí? Y al revisar la información que había, hay zonas del Golfo de México donde se sabe muy, muy poco. Entonces, ¿cómo íbamos a ir a evaluar y a medir si ni siquiera sabíamos cuál era la condición típica? Entonces, eso era una parte y sigue siendo una parte muy importante de nuestro trabajo. El financiamiento, en el caso de nuestro esfuerzo en particular, vino tanto de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, y el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, yo les voy a platicar básicamente de este proyecto, y para hacer eso les voy a dar un poquito de bases sobre la oceanografía del Golfo de México, los estudios del mar del Golfo de México, ¿no? Para empezar, una cosa que es sorprendente es qué tan amplia es la extensión del territorio marino mexicano, ¿sí? Tiene dos componentes. El mar territorial está señalado en azul, es todo lo que está en la línea de costa, ¿no? Al borde de lo amarillo. Y eso básicamente es una franja que se extiende a 25 kilómetros de la línea de costa. Y después está lo que se conoce como la zona económica exclusiva. Esos son 200 millas de la costa. Entonces, esta es la zona económica exclusiva. Este es lo que se considera el mar territorial. Entonces, por ejemplo, aquí están las islas Revillagigedo y es parte del territorio terrestre, las islas. Entonces, esta zona circular de la zona económica exclusiva está asociada a estas islas, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el área del terrestre de México, es menos que el área que incluye las aguas de la zona económica exclusiva mexicana. Es un área absolutamente enorme. Ahora, esta imagen es del Golfo de México y a mí cuando la encontré realmente es sorprendente el nivel de detalle, ¿no? Esto de aquí es la línea de costa, ¿ok? Toda esta parte de aquí. Y esto básicamente es como la topografía del fondo marino. O sea, imagínense que aquí tenemos montañas y esto más bien es hacia profundidad. Entonces, si nos fijamos, vemos que hay unas zonas, como estas de aquí, donde no es tan profundo. A eso le llamamos la plataforma continental. Entonces, de aquí, si nos vamos navegando, pues vamos a tener unos cuantos metros de profundidad, pero no es particularmente hondo. Lo mismo pasa aquí en Florida, y aquí vemos cómo la plataforma es muy estrecha, son unos cuantos kilómetros, ¿no? Y de repente, si vamos navegando hacia aquí, lo que vemos es casi como si nos fuéramos a un abismo, ¿no? Entonces, es como caer una montaña de lado hasta llegar a este fondo. Y toda esta planicie de aquí es relativamente pareja en su profundidad, varía más o menos entre 3.000, 3.700, 3.800 metros. Entonces, de alguna manera, el Golfo de México es como una bañera enorme con un fondo plano, ¿sí? Pero tiene topografía muy, muy, muy compleja y esto influye sobre cómo se mueve el agua dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, hay ciertas características geográficas muy importantes. Esta es la llanura abisal, que es el nombre técnico, básicamente es una zona muy profunda, muy pareja. Esta es la bahía de Campeche. Fíjense cómo si nos vamos navegando tenemos plataforma y eventualmente estamos ya en la zona profunda. En algunos sitios es muy abrupto, en otros no. La plataforma de Campeche, y este es el canal de Yucatán. Esta es la entrada principal de agua al Golfo de México. Entonces, imagínense que hay una corriente muy fuerte que entra por aquí y esto tiene una profundidad de aproximadamente 2.000 metros. Entonces, el agua entra, y hay un proceso acá dentro de movimiento o circulación del agua,
y la principal salida es por el estrecho de Florida, que es menos profundo que el canal de Yucatán. ¿Ok? El trabajo del CICESE principalmente está enfocado en la zona de aguas profundas, o sea, nosotros nos estamos enfocando en toda esta parte de aquí, dentro de lo que es la zona económica exclusiva mexicana. Otras instituciones como el UNAM están trabajando en la plataforma de Tamaulipas, el CINVESTAB están trabajando en la plataforma de Yucatán, o sea, otras instancias están evaluando otras regiones del Golfo, ¿no? ¿Cómo es el océano en términos de las características de profundidad? La zona más profunda del océano tiene como 11 kilómetros de profundidad. Es una zona que está al suroeste de Japón. En el caso del Golfo de México, la mayor profundidad es alrededor de los 4.000 metros. Y podemos dividir, digamos, la columna de agua en diferentes pedazos. Es como un pastel de 3 leches el asunto, ¿sí? Entonces, acá arriba tenemos la zona que le llamamos epipelágica, epi es encima, o sea, es la zona de encima, ¿no? Es una franja delgadita. Después la de en medio, la mesopelágica, la batial, que también es profunda, de 1.000 a 4.000 metros. Entonces, el Golfo de México realmente está compuesto desde la superficie hasta 4.000 metros de profundidad. Ahora, una de las cosas que es muy característica de los sistemas oceánicos, o sea, estamos lejos de la costa, en la zona de aguas profundas, es cómo funciona toda la cadena alimentaria. Si nosotros estamos pensando cómo es en sistemas terrestres, pues pensamos en las plantas, y hay herbívoros que se comen las plantas, y hay carnívoros que se comen los herbívoros. Y en el mar es lo mismo, excepto que las plantas son relativamente pequeñas, son células muy chicas y de diferentes características. Aquí hay algunos ejemplos. A nosotros los científicos a veces nos gusta ponerles nombres muy técnicos a las cosas, el picoplancton, nanoplancton, lo que sea, pero son partículas muy, muy pequeñas. Para darles una idea de las células típicas del fitoplancton, pueden medir 2 a 20 micras, ¿sí? Que esto es básicamente el rango de tamaños de una célula, un glóbulo rojo sanguíneo, ¿no? Un pelo humano tiene de diámetro 70 micras. La mayoría de las células del fitoplancton, o sea, las plantas marinas, tienen un tamaño menor a este. Esta es una hormiga que mide 5 milímetros y los animalitos más chiquitos del mar miden mucho menos que esos 5 milímetros. Entonces, realmente todo es relativamente pequeño y esto es lo que sustenta toda la cadena alimentaria hasta las ballenas. Entonces, eso es una gran diferencia. Ahora vamos a ampliar lo que son la zona superficial, desde la zona epipelágica hasta el fondo marino. Ahora ya traje el fondo hasta acá, a los 4.000 metros, como es el Golfo de México, ¿no? Y hay unas ciertas características oceanográficas muy importantes de estas zonas de aguas profundas. Una de ellas es que realmente la luz no penetra mucho. La luz, por lo general, se encuentra en los primeros 100 metros. Ya a 200 metros no hay absolutamente nada de luz del sol. Entonces, la mayoría de esta zona es absolutamente oscura, a menos que sea luz que producen los mismos organismos, ¿no? Que son como chispazos realmente. No hay luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay plantas que producen materia orgánica, pues no hay fotosíntesis, ¿no? Otra característica es que la temperatura tiende a ser relativamente alta cerca de la superficie. Claro que en verano está más caliente, en invierno está más frío, pero abajo la temperatura es relativamente fría. Otra característica es que, como solamente hay luz cerca de la superficie, pues el fitoplancton o las plantas marinas crecen muy cerca de la superficie. ¿Y qué utilizan? Nutrientes. Es igual que las plantas, o sea, luz, agua y nutrientes. Si está aquí el fitoplancton, pues utilizan el nutriente, hay muy pocos nutrientes cerca de la superficie, hay más en profundidad. ¿Qué comen los animales marinos? Fitoplancton, ¿dónde hay más? Cerca de la superficie. Eso es típico de un sistema marino y aplica al Golfo de México, ¿no? Otra característica muy importante es cómo está conectada la superficie, lo que pasa más cerca de la superficie, al fondo marino. Aquí está el sol, aquí están las olas, o sea, es la superficie. Aquí hay unos dibujitos de fitoplancton, son típicas células. Aquí hay zooplancton, estos se llaman copépodos, me parecen medio marcianos el asunto, pero así son. Y estos organismos están, como cualquier organismo, pues defecan y hacen como pequeñas pelotitas de heces, disculpen, pero así es.
Y básicamente lo que se hace es empiezan a aglomerar los pedazos de todo lo que se ha muerto y todo esto empieza a llover hacia el fondo. Con el tiempo va bajando en la columna de agua, va lloviendo, se comen algunas partes y si nosotros le tomáramos una foto al agua, veríamos algo así. Vemos un montón de partículas amorfas, todo esto está muerto, aquí hay partículas fecales de animales chicos, de animales grandes y algunas cosas amorfas, y a esto le llamamos la nieve marina porque está de alguna manera poco a poco cayendo y termina acumulándose en el fondo marino. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una zona o unas condiciones donde hay mucho fitoplancton y mucho zooplancton, eventualmente va a llover más al fondo marino. Y cuando hay poquito, pues llueve menos. Y a través del tiempo, este fondo está registrando casi en capas qué es lo que está ocurriendo en la superficie. Esa es otra característica muy importante. Ahora, en términos de la biodiversidad, el Golfo de México es una zona con muchas especies, es muy diversa. Este diagrama representa un censo que se hizo de especies que están documentadas y descritas para diferentes regiones. Entonces, básicamente, agarraron el Golfo de México, hacen un inventario, cada especie tiene una descripción y hacen un conteo de dónde hay cuántas especies. Entonces, por ejemplo, cuando están más grandes estas bolitas, quiere decir que hay un mayor número de especies. En cualquiera de estos pedazos del pastel, vemos que hay un mayor número de especies cerca a la costa y menor número de especies conforme nos vamos a zonas más profundas, que es toda esta zona central, ¿no? Ahora, también las zonas más profundas son las que menos se han estudiado, entonces no estamos seguros si realmente hay pocas especies o simplemente como no hemos estudiado mucho estamos subestimando el número de especies. Pero el punto es que es una zona donde realmente son miles las especies que se han caracterizado y se conocen en el Golfo de México. Cuando nosotros pensamos en los ecosistemas marinos, pues son los que normalmente vemos, ¿no? Con los que estamos más familiarizados. Vamos a la playa, esa playa arenosa es un ecosistema marino, nos gustan los arrecifes de coral, son preciosos, los mantos de macroalgas que vemos aquí en la costa, cada uno de estos tipos de sistemas funcionan de una cierta manera, están caracterizados por ciertos tipos de plantas y ciertos tipos de animales. Pero si nos vamos a mar abierto, lo que vemos son comunidades muy diferentes. En el caso de los ecosistemas, lo que llamamos oceánicos, o sea, fuera de la costa, son lo pelágico. El pelágico, que es lo que está en mar abierto hacia arriba, básicamente. Los arrecifes de aguas profundas, hay arrecifes, o sea, hay estructuras físicas que hacen los organismos, pero no están, son muy diferentes a los de la superficie, son como estos de aquí. Este es un arrecife, estos son esponjas y estos son corales de aguas profundas. Estas son zonas completamente oscuras, estos animales se están alimentando de lo que está lloviendo de la superficie hacia abajo. Estos son dos tipos de comunidades que son típicos de ventilas, que son unas chimeneas básicamente que están en el fondo y que están por donde salen aguas ricas en ciertos químicos que alimentan este tipo de comunidades en el fondo marino. Son muy particulares y están por lo general localizadas en ciertos sitios. Y este es un ejemplo de lo que podríamos ver si analizamos una muestra de lodo. Estos son gusanos que se llaman poliquetos y fíjense la diversidad en el tamaño, unos con patas, con boca, sin boca. Realmente son bastante diferentes, ¿no? Este es un diagrama de qué es lo que vemos en mar abierto, más o menos cerca de la superficie. Es lo típico que pensamos en un sistema marino, ¿no? Tenemos el pez vela, tiburón ballena, mantarrayas, gracias, ballenas, tiburones. Todo esto es obviamente muy importante y aquí están nuevamente el fitoplancton, el zooplancton son la base de la cadena alimentaria. Esto es bastante familiar. Pero conforme nos vamos a zonas más profundas, entonces vemos cosas bastante diferentes. Esto, por ejemplo, ya son zonas de aguas profundas. Claro, no hay tantos bichos juntos, ¿verdad? O sea, son zonas donde no hay mucho alimento, entonces aquí es para ponerlo en el diagrama, pero en general son pocos los que hay en un sitio dado. Y fíjense la diversidad. Fíjense en este es un pejezapo, la boca está enorme. ¿Por qué? Porque hay muy poco alimento, así que si se te cruza algo, más vale, si no ya no comiste, ¿verdad? Este es un calamar vampiro, que es creo que el animal favorito de mi hijo, ¿verdad? No, bueno, otro calamar será, el calamar gigante. Ah, ok.
Este es un pulpo, es un tipo de pulpo, le llaman el dumbo, ven las orejas, ¿no? Entonces realmente es muy diferente lo que vemos en profundidad. Cada especie cada vez que hacen expediciones de este tipo a este tipo de sistemas, es muy usual que todavía estén encontrando nuevas especies. Si nos vamos a la llanura abisal, a ese fondo que les dije que es muy profundo, entonces nuevamente hay otro tipo de organismos. En este caso tenemos organismos, a veces bacterias, y yo sigo con esto como que no me encuentro, ¿verdad? Ahí está. Bacterias, estos son mejillones de profundidad que crecen en ciertos sistemas. Esto que parece una araña realmente es un tipo de cangrejo. Tenemos aquí otros tipos de cangrejos, gusanos, peces especializados. Y esto de aquí son los restos de una ballena que se ha hundido hasta el fondo, que sirve de alimento para todo tipo de organismos. Entonces, una vez que cae una ballena, se coloniza y ahí también tenemos una alta diversidad. Este es otro tipo de comunidad, estas son asociadas a estas chimeneas naturales que les mencioné. Y aquí básicamente son ecosistemas que están funcionando totalmente diferente a lo que vemos en la superficie. Esa base de compuestos químicos del agua no se sustentan con base en la luz solar y tienen ciertas características muy particulares. Por ejemplo, si nosotros vemos los cangrejos que ven aquí, son blancos. Y son blancos porque realmente no tienen ninguna función que tengan colores, ¿no? Cuando tienen las cosas colores suele ser por otra razón. Por ejemplo, estos gusanos, son unos gusanos que tienen esto de aquí, ¿no? Son rojos porque tienen un compuesto en la sangre que los ayuda a capturar oxígeno, como la hemoglobina. Por eso es que son rojos, no porque tengan ninguna función ser rojo, ¿no? Entonces, son realmente sistemas muy ricos, diversos, fascinantes y son una fuente de investigación muy importante, ¿no? Otra cosa que es muy importante del Golfo de México es que es una región donde hay emanaciones naturales de petróleo. O sea, el que haya petróleo en el Golfo de México no tiene nada de raro, ¿sí? Así es. Estas son zonas donde se han documentado emanaciones naturales, aquí, acá. No está totalmente completo, pero sí vemos que es bastante general que hay emanaciones naturales en el Golfo de México. Claro que no es como el derrame, ¿verdad? No sale tanto petróleo a la vez, pero sí hay emanaciones naturales y también hay comunidades de bacterias naturales en el Golfo de México que degradan el petróleo. Esto es una gota de petróleo, las bacterias lo colonizan, se lo comen básicamente y al comérselo lo degradan y se desaparece. Ahora, desde el punto de vista de la oceanografía tenemos un montón de herramientas muy modernas, con mucha tecnología que nos permiten estudiar el mar desde lejos. Una de las cosas que se utiliza mucho son los satélites. El satélite te da la gran ventaja que puedes hacer una evaluación muy amplia, muy rápida y puedes tener documentado qué está pasando a través del tiempo, especialmente en la superficie. Entonces, este es el Golfo de México en julio del 2011 y aquí tenemos una escala de temperatura. Cuanto más rojo o naranja, más caliente y los verdes y morados son agua más fría. Para darles una idea, estos son colores básicamente 28, 29 grados centígrados, este verde de aquí es 26 grados centígrados, ¿no? Entonces en verano pues hace muchísimo calor, especialmente aquí junto a la costa, y aquí también tenemos la plataforma no es muy honda, el agua se calienta un montón y el satélite lo detecta y nos puede hacer un mapa y podemos ver que no en todos lados la temperatura es la misma. O sea, por ejemplo, aquí vemos agua más fría. Y esto se debe a surgencias o agua profunda que viene conforme entra aquí al agua al Golfo de México, ¿no? En invierno, como esperaríamos, el agua está más fría, hay nortes que vienen de esta zona, entonces tenemos el agua más fría cerca al norte en la plataforma, aquí está menos fría y aquí está, llamémosle fresca. Esta es agua que está entrando desde el Caribe, que es un poquito más cálida. Entonces, esto nos da un mapa de la temperatura. Otra cosa que podemos evaluar es cuánta productividad o cuánto fitoplancton, cuántas plantas hay cerca de la superficie. El esquema es muy parecido, este es otro satélite que toma este tipo de mediciones, y en este caso los colores rojos, amarillos, verdes, quiere decir que hay mucho fitoplancton, y los azules y los morados es que hay poco, ¿no? Y aquí lo importante es que en general en toda la zona central del Golfo de México, en la zona de aguas profundas, hay poco fitoplancton. Entonces es una zona que se le llama como de baja productividad.
¿Eso qué quiere decir? Que no, la abundancia de organismos es relativamente baja. No es que no haya, pero es más o menos baja, ¿no? Y también vemos que es estacional, o sea que no es la misma temperatura a través del año. Este es un modelo de qué es lo que pasa en la superficie del mar. La superficie del mar no es pareja, ¿ok? Es realmente muy, muy compleja y el agua se mueve en diferentes direcciones dependiendo de ciertas condiciones. Les mencionaba que en el Golfo de México la principal entrada de agua es a través del canal de Yucatán y aquí entra un chorro de agua que se conoce como la corriente de Lazo, ¿sí? Viene por acá y aquí está dando la vuelta de esta manera, ¿sí? Estas flechitas es la velocidad de las corrientes en la superficie. Cuanto más larga la flechita, pues más fuerte la corriente. También el rojo nos dice que el agua se está moviendo muy rápido y el azul no tan rápido. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, las flechas vienen para acá, quiere decir que el agua viene para acá. En este momento viene para acá, viene para acá, viene para acá. O sea, el agua está haciendo como circuitos bastante complejos. Y ahora voy a tratar de enseñarles qué pasa o qué pasó, porque esto es real en el 2012, ¿sí? A ver que corra esto. Ahí va, vamos a darle un ratito. Ahí va. Ok, entonces aquí está en enero, fíjense cómo va cambiando. Esta es la corriente de Lazo, entró, se desprendió lo que le llamamos un remolino, ¿no? Ahí va dando vueltas, chun, 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 chun. Ya estamos en marzo, otra vez se intensifica la corriente, vuelve a entrar, eventualmente se va a desprender otro remolino, ahí va, ¿sí? ¿Sí? Esto ya estamos en junio, o sea, es un proceso lento, pero al mismo tiempo muy dinámico, ¿no? Entonces se desprende este remolino y ahí va, ahí va, ahí va, y poco a poco va a ir viajando hacia el oeste y pega contra esta zona del Golfo de México. Este proceso demora 6 a 11 meses, o sea, cada cierto tiempo se desprende un remolino y cuando se desprende, esto se pega a esta región, eventualmente otra vez intensifica el chorro y se vuelven a generar remolinos, ¿no? Cerca a la costa, lo que vemos es que la dirección del viento, perdón, la dirección de las corrientes cambian mucho dependiendo de dónde sople el viento, ¿no? El viento mueve el agua en la superficie. Entonces, vean lo complejo que es esto, ¿no? Algo que parece totalmente tranquilo, porque estamos viendo una foto desde arriba, realmente tiene muchísima complejidad y cambian mucho las características de lo que estamos viendo dependiendo a dónde estamos. Todo es una maravilla porque en la superficie pues, podemos medir un montón de cosas, podemos modelar un montón de cosas, podíamos ver el derrame a partir de una imagen de satélite, pero la gran incógnita es qué pasa debajo de la superficie, ¿no? Y ahí sí está más complicado porque no es algo que podemos ver de manera remota, sino que de alguna manera tenemos que medir o modelar. Y también han habido en los últimos años avances tecnológicos realmente impresionantes que nos permiten hacer todo tipo de mediciones en el mar. Aquí hay unos ejemplos de ellos, estos se llaman anclajes, básicamente lo que tenemos aquí es un muerto enorme, para que no se vaya, ¿no? Con una cadena o una línea que tiene ciertos sensores que miden cosas en la columna de agua, tiene una boya arriba y esta boya recolecta información y la puede mandar vía satélite, ¿sí? Entonces la recibe uno muy cómodamente en su computadora. Otra herramienta que tenemos es esto que se llaman gliders o planeadores, que son como avioncitos. Este es el tamaño de un avioncito que hay una persona, o sea, no son muy grandes, y están controlados vía satélite, y básicamente tienen ciertos también sensores, están midiendo ciertas cosas, y tienen lastre, que es lo que se controla para que se vaya hundiendo y saliendo. O sea, si el lastre lo pones hacia adelante, pues se va hundiendo, eventualmente dice, ya llegué a 1000 metros, ahora el lastre se va para atrás y sale. Y cada vez que sale, y transmite en la superficie, manda información vía satélite, entonces la podemos recopilar. Otra manera es con robots, los robots tienen mucho tiempo de usarse, un buzo no puede bajar más de 70, 80 metros, entonces realmente estamos muy limitados y los robots sirven de función para hacer todo tipo de cosas en el fondo, tanto de investigación como por ejemplo en la industria petrolera se utilizan muchísimo los robots. Otra manera de ver qué es lo que pasa en profundidad es utilizando unas cosas que se llaman flotadores. Vean el ingenio, porque a mí sí me impresiona.
Los flotadores básicamente se ponen a una profundidad y ahí se quedan porque tienen un cierto peso, una cierta densidad, y los sueltan y los dejan moverse de un lado al otro y van registrando a dónde están. En este caso han puesto flotadores a 1000 metros, estos azules, los pusieron en esta región y el flotador, o cada uno hace así, entonces vean la complejidad del movimiento del agua a 1000 metros, ¿sí? O sea, no es que esto esté moviéndose así como esperaríamos en la bañera del baño, ¿sí? Entonces se mueve muy complejo y si los ponemos para aquí, pues empiezan a moverse, estos son otro juego de flotadores, también a 1000 metros se mueven en esta región del Golfo de México. Entonces con este tipo de tecnología podemos inferir cómo se está moviendo el agua. Ahora, por ejemplo, ¿para qué nos sirve saber para dónde se mueve el agua? Bueno, en el caso del derrame era bastante importante saber hacia dónde se estaba moviendo el agua a 1500 metros porque el agua venía con el petróleo, ¿sí? Y esa era una de las grandes incógnitas, entonces se utilizaron diferentes tecnologías para tratar de ver hacia dónde estaba yendo el agua. Ahora, una de las cosas que tiene mucha historia son las expediciones oceanográficas a partir de buques. De esta manera, pues vamos y medimos donde queremos medir, tanto en el lugar como en diferentes puntos de la columna de agua que sabemos que son diferentes. Esta tradición tiene más de 150 años, o labor si quieren. El primer juego de expediciones oceanográficas fue el del Challenger en 1872 a 1876. En este caso, imagínense, se fueron 4 años dando vueltas a diferentes zonas del mundo y hicieron unas evaluaciones, censos de qué había en esta embarcación. Súbanse 4 años, a punta de vela, todo un conjunto de señores ahí, ¿no? Con un laboratorio hecho especial. Era el primer buque oceanográfico y empieza la tradición de los estudios marinos como tal. La tradición continúa, pero ahora como que se ve un poquito diferente. Ya perdimos la barba, ¿no? Ahí están las mujeres haciendo payasadas en la proa, todo el mundo encantado de la vida. Entonces, hacemos lo mismo de otra manera, con otras tecnologías, pero seguimos con esta tradición. Entonces, yo lo que les quiero platicar, la segunda parte de esta plática, es de alguna manera invitarlos a que nos acompañen en un típico crucero que hemos hecho dentro del contexto del derrame, ¿no? En este proyecto, el proyecto Shishimi, que les mencionaba, se le llamó Proyecto Shishimi, de hecho ahí está el doctor Erguera que le bautizó este proyecto. Shishimi quiere decir derramar en náhuatl. Entonces, como estábamos estudiando el derrame, así se le llamó, y les decía que nos quedamos en la zona de aguas profundas. Este es el esfuerzo del CICES y la UABC. Estábamos y estamos midiendo una serie de parámetros biológicos, químicos, físicos, montones de cosas al mismo tiempo y estamos trabajando en la superficie, en toda la columna de agua y en el fondo, ¿no? Involucra a 18 investigadores del CICES y de la UABC. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues necesitamos ciertas cosas para poder hacer una de estas expediciones, ¿no? Primero necesitamos, y esto es muy importante, un compromiso institucional. Y lo digo en todo sentido de la palabra institucional, desde el gobierno, que decidió apostarle a que tenía que invertir en esto. Ese trabajo no es barato, que era una necesidad, una prioridad nacional hacer esto por los riesgos que corrían los ecosistemas mexicanos, e institucional también en términos del CICESE, de la UABC, del Instituto Nacional de Ecología, de hacer todo lo que se tenía que hacer para poder sacar esto adelante. Entonces, eso era muy importante. Otra cosa era obviamente un plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El personal científico que estaba dispuesto y disponible para integrarse en un esfuerzo de un momento a otro, un esfuerzo bastante fuerte, un buque oceanográfico, porque si no, pues, ¿cómo lo hacemos? El equipo especializado, que afortunadamente contábamos con una buena parte del equipo especializado. Pastillas para el mareo, importantísimo. Importantísimo, porque por más que todo el mundo quiera ir de crucero y se les hace lo máximo, salimos y se enferman un tercio, la mitad, depende, si está tranquilo el mar menos, si está medio movidito se enferman más, y ahí sí no se vale decir, ay, no me siento bien, me voy a ir a mi camarote, porque tenemos que trabajamos las 24 horas al día en turnos, entonces cuando alguien se siente mal, uno va, les da un abrazo, échale ganas y vámonos otra vez para afuera, ¿no? Entonces las pastillas ayudan. Otra cosa que utilizamos mucho son dulces, café y papitas. O sea, hay muchísimo trabajo, uno duerme muy poco y la verdad es que sí ayuda a comer paletas, enchilositos y llevamos sacos de esto y de verdad es que se acaba todo. Café a todas horas y papitas también, ¿no? La botanita. El buque en el que estamos trabajando es el Justo Sierra, es un buque oceanográfico
el más importante y grande del Golfo de México es de la UNAM y básicamente está equipado específicamente para este tipo de trabajo. Está basado en Tuxpan, en Veracruz, mide 50 metros de largo o de eslora, tiene grúas, tiene winches, tiene marcos, o sea, tiene todo lo que necesitamos para subir y bajar equipo por todos lados y laboratorios internos donde podemos también procesar algunas cosas. Okay. Entonces también necesitamos un plan, ¿verdad? Entonces el plan, le llamamos un derrotero, es a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Aquí está Tuxpan y estos son el conjunto de estaciones que cubrimos en un crucero de los de Shishimi. Entonces aquí está Tuxpan, salimos y por lo general, si todo funciona muy bien, nos vamos hacia el norte y empezamos a hacer un zigzag a lo largo del Golfo de México. En cada uno de estos puntos paramos y hacemos una serie de actividades, estamos unas horas. En el momento que terminamos, empezamos a navegar en el segundo punto, en el momento que llegamos, empezamos a trabajar. Entonces todo esto son 24 horas al día, a la hora que sea, bajo las condiciones que sea, estamos avanzando en este proceso. Otro componente que les mencionaba muy importante es el grupo de trabajo. En cada crucero llevamos a 21 personas o 21 tripulantes científicos. Aquí están los integrantes de los diferentes cruceros. Hay unos que no escarmientan y regresan, y regresan, y regresan. ¿Cómo? No sé, pero bueno, ahí va, yo también. Y esta es una parte crítica, porque este equipo de trabajo, si funciona bien, las cosas salen bien. Si funciona mal, las cosas no salen bien. Imagínense estar 16, 18, 20 días subidos en un barco, tenemos que trabajar juntos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros y funcionar. Afortunadamente hemos tenido grupos de trabajo absolutamente excelentes. Tenemos que mandar todo desde Ensenada a Tuxpan. Eso ha sido un reto siempre muy grande, porque es un montón de equipo. De hecho, alquilamos un Torton y se va el Torton de aquí a Tuxpan con cualquier cantidad de cosas. Y esto es cuando, por ejemplo, acabamos de llegar al barco, todavía vemos una cierta cantidad de orden, las cajitas, todo rotulado. Y es bien importante porque si nos olvidamos algo, ya, en el momento que zarpamos, si no lo tenemos, ya no lo podemos hacer. Entonces, realmente es un esfuerzo de coordinación y de orden muy importante. Una vez que tenemos todo a bordo, pues ya lo empezamos a montar en los diferentes laboratorios, preparamos el equipo, nos demora más o menos 2 días y ya estamos listos. Utilizamos diferentes tipos de aparatos para muestrear. Por ejemplo, esta es una botella que se utiliza para tomar muestras de agua para análisis de petróleo, de hidrocarburos. Es una botella de vidrio, tiene que ser de vidrio y tiene un armazón de metal para que no se golpee y para que no se rompa. Este es un colega del Instituto Mexicano de Petróleo, que está tomando una muestra desde la proa para no contaminar con el barco. El barco obviamente tiene metal, tiene petróleo, entonces desde adelante va y echa la botella y toma la muestra. Aquí tenemos a otra persona, que se llama Sara, creo que por ahí la vi, ¿no? Ahí está. Ya en la noche, también lista para echar la botella de petróleo, ¿no? La botella de petróleo, la botella para la muestra del petróleo. Este es otro aparato que es una de las cosas favoritas que utilizamos, se llama una roseta, y básicamente es un marco donde se cuelgan 12 botellas especializadas para tomar muestras de agua. Entonces, este marco enterito, con unos sensores que les voy a explicar ahorita, es lo que metemos al agua para colectar las muestras desde la superficie hasta el fondo, o sea, hasta los 3.500 metros de profundidad. Entonces, tiene unos sensores acá arriba que están conectados al barco y podemos medir en tiempo real qué es lo que está pasando en el agua conforme esta cosa sube y baja. Para que esto suba y baja a 3.500 metros son aproximadamente 3 horas, ¿sí? Porque pues obviamente va bajando, bajando, bajando y en todo ese tiempo estamos registrando qué está pasando en la columna de agua y después tomamos las muestras en ciertos niveles discretos que ya sabemos, vamos a tomarlos a 3.000, a 2.000, a 1.000, lo que sea, pero vamos ahí colectando el agua y cuando esto llega a una profundidad, desde el barco se dispara o se manda una señal electrónica, se cierra la botella, entonces queda el agua aislada y ya la podemos después tomar a bordo, ¿no? Acá abajo de la roseta tenemos una serie de sensores electrónicos que son los que nos están dando estas mediciones continuas que estamos viendo desde el barco, ¿no? Entonces, para evaluar esto, antes que lo evaluemos, lo vamos a echar al agua. Aquí tenemos a alguien muy emocionado a las 3 de la mañana después de haberse comido como 40 toneladas de dulces, está feliz, ya está listo, preparado el equipo y aquí es como lo metemos, ¿no? Aquí tenemos un winche que lo va bajando, pesa, entonces lo bajamos,
Esperamos, sube, baja, la recuperamos. Y como les decía, en el camino estamos viendo qué es lo que pasa. Entonces, básicamente en una pantalla, en un cuarto de control, vemos todos estos, llamamos perfiles, aquí está la profundidad, y vemos qué pasa con la temperatura, con la salinidad, y vamos rastreando qué es lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Eso implica que hay que tener a alguien sentado ahí, partiéndose los ojos, mirando todos estos perfiles hora tras hora, ¿no? Y si se quejan, les damos dulces y café y papitas y se quedan tranquilos, ¿no? Y ellos son los que controlan a qué profundidad se va a tomar la muestra de agua. Entonces, cuando llega la botella, por ejemplo, o llega la roseta a 1000 metros, disparan, se cierra y ya tenemos nuestra muestra de agua. Ok, una vez hecho eso, llega la parte que le llamamos la ordeña, ¿sí? Tenemos que sacar de alguna manera el agua de estas botellas y es un poquito análogo a lo que hacemos con las vacas, ¿sí? Tenemos que drenarlas de cierta manera. Para prepararnos para la ordeña, lo que hacemos es organizarnos porque tenemos que tomar muestras para 12 o 15 cosas diferentes, cada una con una botellita diferente y tenemos 12 botellas en la roseta. Entonces, en un momento dado estamos manejando como 300 botellas. Entonces, imagínense, unas son chiquitas, otras son grandes, unas se rompen, otras no se rompen, unas hay que llenarlas, otras no hay que llenarlas. Entonces, es todo un circo, ¿no?, de realmente hacerlo bien y tomar cada una de esas muestras como debe de ser. Entonces, para organizarnos, ponemos charolas, tienen un número, en el número están los tipos de botellas y ya tenemos un procedimiento en cada estación de qué vamos a tomar. Aquí está Arturo organizando las botellas, este es como el más organizado de todos, creo, y aquí está Reina también ya ordeñando, aquí está, fíjense, el tubito con el cual están ordeñando la botella, ¿no? Cada lance utilizamos más o menos 120 botellas y en todo el crucero procesamos 5 toneladas de agua, un poquito a la vez. Esto está un poquito oscuro, pero se va a poner un poco más claro. Es un video chiquito que espero que vean del proceso de la ordeña, ¿sí? Es un proceso un poco lento porque cada cosa hay que hacerla a su manera. Acá hay una persona, acá hay otra, perdón que no se ve muy bien. Están cada quien con su manguerita, las mangueritas son especiales. Y siempre hay alguien que se para aquí a supervisar y no hacer nada, ¿no? No falla, está ahí, a ver, sí, a ver, necesita la manguera, no necesita la manguera, ¿cuál manguera? Entonces aquí está el supervisor, llamémosle, acá hay otro que tiene una manguerita, este supervisor va a traer ahorita una manguera más larga, que es especial, que utilizamos para bombear agua a un cuarto que está, o un laboratorio adentro del barco. ¿Okay? Entonces no solamente es colectarla en botellitas, sino que a veces la tenemos que hacer llegar de un sitio a otro con un cuidado especial. Entonces él está haciendo las botellas, aquí él también, y a este señor y a los que están manejando las mangueras les llamamos manguerólogos, muy importante. Ya una vez que colectamos el agua, pues hay una parte del trabajo que hacemos en el laboratorio, ¿no? En este caso tenemos a alguien midiendo oxígeno. Aquí tenemos a gente procesando muestras para ver bacterias, por ejemplo, en la columna de agua. Aquí estamos viendo qué cosas hay en términos de la materia orgánica en la columna de agua. Y aquí está Isabel, que está dentro de este cuarto, que es el que recibe el agua de la manguera que les decía que bombeamos de un lado al otro, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo, por ejemplo, trabaja con metales. Entonces, estamos aislando, tenemos un espacio donde aislamos del ambiente en este cuartito, porque obviamente el barco y todo tiene metales. Entonces, si queremos medir metales, tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación, bombeamos el agua y aquí todo lo que tienen adentro del cuarto no tiene metales, está forrado, son materiales especiales, ¿no? Entonces, están ahí atrapados horas, entonces le llamamos la jaula de las locas, ¿sí? Otra de las cosas que medimos es el zooplancton, los animalitos marinos que les platicaba, y para eso utilizamos una red bongo. Aquí está la red, son redes que miden unos metros y tienen como una luz de malla muy delgadita. Entonces esto lo metemos al agua, lo bajamos 200 metros, lo subimos, porque ahí está la mayoría del zooplancton, lo colectamos, lo traemos y ya lo lavamos y colectamos todo en la parte del fondo, que tienen como unos copos, ¿no? Acuérdense que siempre hay un supervisor, ¿sí? Aquí está el supervisor viendo las redes, ¿no? Entonces colectamos todo esto. Ya cuando sale también estamos lavando y estas redes, la bongo, tiene unas hélices básicamente, que lo que están midiendo es cuánta agua se ha filtrado cada vez y de esa manera podemos saber cuántos animales o cuántos zooplancton hay por una cierta cantidad de volumen. Ahora, ¿cómo se ve esto?
Esto es una imagen amplificada del zooplancton. Aquí están los famosos copépodos que miden, pueden ser 1 milímetro. Acá hay otros tipos de organismos. Entonces nosotros lo que hacemos es colectar todo esto, ponerlo en frascos, fijarlo y ya lo tenemos que analizar en el laboratorio porque es algo muy laborioso. Este es otro tipo de zooplancton, estos se llaman salpas, son como gelatinosas y son como un tubito que adentro tienen el estómago y las gónadas. Estos puntitos que vemos ahí son las gónadas. En este caso ven como aquí agua y se ve también algo parecido, blanco con una parte interna más oscurita, casi no se ve, ¿verdad? Esto es agua de guanábana del barco, se parece muchísimo a las salpas. A mí me llamó mucho la atención cuando la vi, dije, está abuelito. Este es otro de los aparatos, yo diría que este es el aparato favorito de todo el mundo en el barco. Es un multinucleador, este es el que se utiliza para tomar las muestras de sedimento y es como una araña de 8 patas y tiene 6 patas y tiene unos tubos que están aquí colgados que son los que van a utilizarse para sacar una muestra de sedimento, básicamente un tubo completo, ¿no? Este aparato no tiene nada de electrónica, está hecho de tal manera que el mismo proceso de llegar al fondo y aterrizar bien hace que se disparen unas compuertas y que se cierre el tubo y traiga el sedimento como tal, ¿no? Ahora imagínense lanzar esto y que llegue al fondo a 3,5 kilómetros de profundidad y que aterrice bien. O sea, es todo un arte hacer que esto llegue al fondo y que se cierre y que se dispare y que no se pierda el sedimento. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues hay realmente, primero hay que echarlo al agua. Entonces, aquí estoy yo con un colega que tratamos de aventarlo y pues nos dimos cuenta que pesaba como 800 kilos, entonces imposible de hacerlo. No, esto es gracia, no se podía. Lo que se utiliza es un winche y este marco para levantarlo y echarlo al agua, ¿no? Por atrás o por la proa del barco. Y ahorita les voy a poner un pequeño video de cómo se ve cuando lo estamos recuperando. Y fíjense cómo se mueve atrás. Es un día bastante tranquilo. Le voy a adelantar, pero espérense un segundito. Ahí. Ok, lo primero que tienen que hacer es pescarlo. Fíjense cómo se mueve el horizonte, ¿eh? Aquí es donde comemos papitas. Todo el mundo se pone atrás a comer papitas y porquería y media a ver cómo sube esta cosa. Les digo que les encanta, ¿no? Entonces, tienen que pescarlo, amarrarlo, tiene como unas orejitas, ¿no? Y ahora el chiste es traerlo a bordo intacto y obviamente sin que se lastime nadie, ¿no? Ahí está el supervisor, nunca falla, ¿sí? Y están mirando hacia atrás porque acá hacia un lado está el capitán en un cuarto de control especial que es el que está manejando todo el equipo, ¿no? Y ahí van recuperando poco a poco. Hay que a veces también ver cómo están las olas, de tal manera que lo agarren y lo suban en buen momento y no vaya en contra de la ola de un jalón, que se rompa el cable y se pierda el equipo. Más papitas. Y lo que están haciendo es recuperando los cabos, como amarrándolo cada vez más para que vaya subiendo poco a poco y con cuidado, ¿no? Entonces, ahí viene. Y ahora el marco se empieza a regresar para que esté ya sobre la cubierta y se pueda bajar el aparato, ¿no? Ahora este aparato tiene como un disparador mecánico, entonces hay que ponerle un seguro acá arriba, que es lo que está haciendo acá el supervisor, viendo cómo le pone el seguro en el momento adecuado. Está tratando de ver cómo le va a hacer. Ahí está el seguro, ese palito que tiene en la mano es el seguro. Y como torero, fíjense. ¿Sí o no? Ya acabó el supervisor, hizo su trabajo y ahí cae en la cubierta y todo está bien, ¿sí? Un éxito, perfecto. Ok. Ahora, esta es una muestra que acaba de salir, en este caso salió perfecto. Aquí están los 6 tubos de acrílico y aquí está el sedimento, fíjense.
¿sí? Las tapas que se cerraron automáticamente cuando esto pegó en el fondo. Entonces, esto está completamente intacto. Esta agua, de hecho, es el agua que viene desde abajo y esto hace que la muestra que hemos tomado quede perfecta, intacta. Y aquí está uno de los investigadores que trabaja con este tipo de sedimentos. Ahí está Juan Carlos, que está sentado ahí atrás. Y son de esas cosas, creo yo, que uno nace con ellas, ¿no? Porque vean la cara de felicidad teniendo un tubo de lodo en la mano. O sea, ¿cuánta gente realmente tiene ese nivel de felicidad? Y es o sea, por eso les digo que cuando sale este aparato, o sea, todo el mundo está viendo a ver si salió el lodo. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y aquí tenemos entonces una muestra perfecta y el señor está absolutamente feliz. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto es un registro, como les dije, de lo que sucede en la superficie. Mide más o menos 25 centímetros. Lo que está hasta arriba está registrando lo que ha pasado hace poco y lo que está hasta abajo es lo que ha pasado hace tiempo. La escala más o menos de tiempo que esto está integrando en el Golfo de México es de miles de años. ¿Sí? Entonces, como llueve poco de la superficie, pues pasa mucho tiempo conforme se va aumentando esto, pero podemos analizarlo y ver qué es lo que ha pasado a través del tiempo. Ahora, para hacer eso, básicamente lo cortamos en tajadas. Y aquí tenemos a otro colega de esas, si lo conocen, ¿verdad? Vicente Ferrer. Claro. A Vicente, que es otra de esas personas que nace uno con esto. O sea, porque vean la pasión en su cara al momento de cortar este núcleo. ¿Sí? Hay pocas personas en el mundo que se apasionan tanto por cortar esto. Entonces lo va cortando 1 centímetro a la vez, fíjense la concentración, ¿eh? Y hay que hacerlo bien, porque si no estamos mezclando niveles. Y no hay que andar metiendo los dedos, ni ensuciando nada, ni que se nos vaya a escapar un bichito. Y hay que saber exactamente cuánto es. Fíjense el nivel de arte que esto requiere, ¿sí? O sea, cada poquito de sedimento para nosotros es muy importante, entonces se recupera todo completito, ya, esa es una tajada. Este video dura 5 minutos de Vicente haciendo exactamente lo mismo, entonces no les voy a poner a Vicente tanto tiempo, ¿sí? El que lo quiera se lo mando por correo electrónico acá al hermano. Ahora, las muestras de lodo son diferentes y nos están dando una historia, ¿no? Bueno, más para darles una idea, esta ya es una tajada que ha sido cortada. Estas líneas son de la espátula, pero fíjense en estos hoyitos. Estos son madrigueras de algún tipo de organismo marino, por lo general son algún tipo de gusano, ¿no? Los colores también nos dicen algo sobre las condiciones en las que está ese tipo de sedimento en particular. En este caso, estos dos son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de arriba del sedimento del núcleo que la materia orgánica está muy como suavecita, ¿no? Entonces una zona donde realmente no se ha consolidado mucho y por lo general hay muchos organismos así chiquititos que están acá arriba. En este caso lo que estamos viendo es los caparazones de organismos que viven arriba en la columna de agua y que están hechos de carbonato de calcio, que van lloviendo y se van acumulando. Entonces, dependiendo de dónde estamos en el Golfo, los sedimentos son muy diferentes y cuentan una historia muy diferente, ¿no? Entonces, los geoquímicos, como a Juan Carlos, les encanta este tipo de cosas, ¿no? A nosotros los más mundanos nos parece una maravilla porque entonces nos ponemos una mascarilla y la verdad es que sí queda uno hermoso después de unas horas de ponerse esto en la cara, ¿no? Entonces hacemos nuestros tratamientos, nuestras faciales, algo hay que hacer porque pues con todo el cochinero que hacemos, aunque sea la cara, la tenemos bien, ¿no? Y aquí estoy yo fijando unas muestras también con lodo y la verdad es que sí funciona. Yo creo que lo podríamos vender y financiar los cruceros, pero bueno, ¿no? Como necesitan para los análisis ya no nos dejan quedarnos con nada. Bueno, terminado el crucero, que dura entre 17 y 20 días, ya, o sea, todo el mundo se quiere ir a su casa, estamos cansados, hemos cumplido. ¿Y qué tenemos? Tenemos a la gente bastante cansada, pero satisfecha. Tenemos un camión entero de equipo, con un montón de muestras que tienen que llegar a Ensenada. Aproximadamente 3,000 frascos con diferentes tipos de cosas, 100 kilos de lodo, miles de datos tomados durante el crucero y muchísimo trabajo adicional. O sea, cuando termina el crucero realmente estamos empezando otra fase de análisis que puede demorar 6, 8, 10 meses, dependiendo del tipo de análisis, hasta que ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, ese es básicamente cómo es un crucero oceanográfico, el tipo de actividades que hacemos, ¿no? Ahora, una pregunta que queda y que es muy importante es ¿qué pasó con el derrame? Es la pregunta lógica, ¿no? Les platicaba que en el derrame realmente
estuvo en una zona del Golfo de México que estaba mucho más cercana a Estados Unidos que a México. En esa zona se han hecho y se siguen haciendo muchos estudios para ver qué pasó con ese petróleo. Una parte importante terminó en la costa, contaminó zonas costeras, otra parte quedó en el fondo marino, algunos se dispersó y se están estudiando hasta ahora cuáles son los efectos en diferentes componentes del ecosistema de ese petróleo. Ahora, en México la cosa es y era muchísimo más compleja por la distancia. El punto más cercano entre el pozo y la zona económica exclusiva mexicana es de 400 kilómetros. Entonces no esperamos, y de hecho no se ve y no se vio, lo hubiesen visto ustedes en las noticias, una mancha enorme llegando a la costa ni en medio del mar. Lo que vemos son los restos, o lo que podríamos ver más bien, son los restos de ese petróleo y eso es bastante difícil de detectar. Entonces, todo este esfuerzo que se ha hecho por parte del CICESE, la UNAM, el CINVESTAB y otras instancias está entrando a una base de datos del gobierno que están analizando todo al mismo tiempo para ver y poder evaluar si hay o no hay un impacto. Y eso ahorita le corresponde al gobierno y también tiene yo creo la ventaja de que se ha creado una base de datos nacional que va a ser pública, que se puede utilizar en un futuro para evaluar qué pasa si hay otro derrame o cuáles son las consecuencias del cambio climático o diferentes cosas. No existía una fuente de información de este tipo, ¿no? Seguimos haciendo el monitoreo y la evaluación porque los efectos van a ser y pueden ser muy sutiles. Podemos demorarnos 5 o 10 años en ver que hay un efecto sobre una parte del ecosistema. Entonces, es bien importante que sigamos hacer esto, siguiendo esto a través del tiempo. Algo que también es muy importante es el hecho de que yo creo que se reconoció a nivel nacional lo importante de hacer este tipo de trabajo, o sea, de tener las plataformas de observación, de hacer estudios estructurados, continuos a través del tiempo, para que haya esta información y poder evaluar diferentes cosas de ser necesario, ¿no? Y también darnos cuenta que si no tenemos una caracterización básica de cómo están las cosas, ¿cómo podemos evaluar un impacto? ¿Cómo podemos ver, ni siquiera evaluar impacto, ni mucho menos pronosticar qué podría pasar bajo diferentes condiciones? Es una lección que no solo se aprendió en México, es una lección del derrame que se aprendió en nivel internacional. O sea, realmente Estados Unidos tiene muchísimo dinero, ha tenido mucho esfuerzo de hacer evaluaciones en sus costas a través de mucho tiempo y con todo y eso no tenían la información necesaria para poder realmente evaluar impactos, ¿sí? Perspectivas a futuro, también es importante ver hacia dónde va la explotación petrolera en términos internacionales. Cada vez hay más explotación petrolera en aguas profundas, es una tendencia que va más allá de un país en particular, es muy real, cada vez hay menos petróleo en zonas más accesibles, se han desarrollado tecnologías para explotar el petróleo en zonas de aguas profundas. Es el caso de México, definitivamente. Este es un diagrama de la profundidad de diferentes pozos a través del tiempo en México. Sí, yo sé que no se ve muy bien desde ahí atrás, pero básicamente el último pozo o de los últimos que se han perforado y donde se ha encontrado petróleo es el Pozo Supremus en el 2012. Estos son 3.000 metros de profundidad. Entonces México ya está haciendo esto, así como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos tiene creo que como 150 pozos en aguas profundas en la zona norte del Golfo de México, ¿sí? Hubo un problema en uno, pero hay un montón de pozos. Y esta es la zona del noroeste del país, el noroeste del Golfo de México, donde está este Pozo Supremus y es la zona donde se está enfocando Pemex para hacer la explotación en aguas profundas. Ya encontraron petróleo aquí, ya están instalando plataformas. Ahora, esto no necesariamente es malo, es parte de lo que es el desarrollo nacional, es parte de lo que genera ingresos en nivel nacional, es la realidad y es la necesidad del país, ¿sí? Aquí lo importante es cómo se hace, que se haga de la manera más segura. Se han hecho muchos análisis en el caso de la plataforma de BP y esa explosión para ver qué fue lo que pasó mal, tratar de evitar, porque nadie quiere un derrame, o sea, las mismas compañías no lo quieren, nadie lo quiere, ¿no? Pero saber cómo tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible y qué hacer en el caso de que haya un derrame, ¿sí? Cómo mejor tratar de mitigar los efectos del derrame. Habiendo dicho eso, yo ahí voy a parar.
agradeciéndoles a todos los chichimianos. Hay mucha gente que está atrás de este proyecto, muchísima, que trabaja muchísimo. Y como decía, es un proyecto que todavía sigue. El último crucero lo acabamos de hacer hace 3 meses. Estamos en proceso de analizar las muestras, de mandar los informes, y realmente requiere de muchísimo esfuerzo de mucha gente y un compromiso muy fuerte del gobierno hasta el nivel individual. ¿No? Por eso, gracias.